el centro de reconciliación y restauración, Jesús fuente de vida, hoy te invita a que abras tu corazón, a que escuches la voz de Dios a través del mensaje que el Espíritu Santo ha traído a tu vida en esta mañana de domingo. Porque la palabra del Señor no es, entiéndalo bien, para alimentar la religiosidad de ninguna persona, no. La palabra de Dios es para el crecimiento de los santos, para que cada día, dice la misma palabra, tú seas perfeccionado en todo aquello para lo cual Dios te llamó. Y esa perfección tiene una meta, es la imagen de Jesús, que te parezcas a Jesús en sus pensamientos, en las intenciones de su corazón, en su manera de hablar, en su lenguaje inclusive. Y no te refiero al dialecto, me estoy refiriendo al lenguaje de la paz, al lenguaje del amor, al lenguaje de la justicia, al lenguaje de la misericordia, del buen trato con los demás, al lenguaje del perdón. Eso es lo que Jesús quiere que tú aprendas en esta mañana, porque definitivamente lo hemos venido enseñando todos estos domingos en estas escuelas dominicales que Dios nos regala y que nos da la oportunidad de poder recibirlas. La palabra de Dios es para la vida, no es para la iglesia, no es para la religión. En la iglesia tú aprendes el principio de Dios para aplicarlo en el momento en que tengas que enfrentar la adversidad, la calamidad, la muerte, la enfermedad, la tragedia, la deuda, un problema con tus hijos, con tu pareja, que en tu hogar. La palabra de Dios es para la vida. Y Dios quiere que usted en esta mañana le abra el corazón, porque Dios ha traído una palabra continuación del mensaje que nos regaló la semana pasada. ¿Usted recuerda el mensaje que Dios nos regaló la semana pasada? El verdadero culto a Dios no es que usted venga a alzar sus manos, no. No es que usted venga a danzar y a saltar. Eso no agrada a Dios. Lo que verdaderamente le agrada a Dios es que usted pueda decirle a Dios: hoy he venido a entregarte la arrogancia que hay en mí. Hoy quiero que me limpies de esa arrogancia, porque he entendido que soy una persona arrogante, soberbia, impía, sucia, que a pesar de asistir a una congregación de denominación cristiana, no soy reflejo de Cristo. Porque soy una persona altiva, altanera, llena de ira, llena de odio, de iniquidad, de maldad, de pecado. Dígale al Señor: a eso he venido, a este servicio, a rendirte, Dios, mi alma como sacrificio vivo, que sé que es santo y será agradable ante tu altar, Dios. Pídele al Señor que lo ayude, hermano, porque esa oración hace parte del proceso de transformación que Dios hará en usted. Siempre y cuando usted se lo pida al Señor, el Señor lo renovará, lo transformará, como decían esas canciones. Amén. Así que pídele a Jesús que lo ayude. Pídele al Señor que lo ayude a cambiar, que la estructura de sus pensamientos, porque nuestros pensamientos están estructurados de acuerdo a cómo fuimos criados, educados, y de acuerdo a cómo fisiológicamente heredamos de nuestros ancestros toda la iniquidad y la maldad, el carácter, el temperamento. ¿Cuántos estarán entendiendo esta palabra? ¿Sí lo recuerdan lo que el Señor nos enseñó el domingo pasado? Amén. El Señor, a través de mi testimonio propio, les ha venido enseñando que lo primero, escúcheme bien, que Dios me enseñó o que Dios me dio a mí fue ¿qué cosa? Amor por su palabra. Amén. Porque mi mente, es decir, Jorge Páez, necesitaba morir para que pudiera vivir Cristo. Humberto Rodríguez necesitaba desaparecer. Amén. Porque lo necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, era que había que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, Shirley, significa morir a Shirley, morir a Merlis,
Y ya cada uno sabe quién es Shirley, quién es Merly, quién era Humberto. ¿Me está entendiendo? Porque lo que yo fui me llevó al abismo, al hoyo, al lodo. ¿Me está comprendiendo, Jaime? Lo que tú eres te ha llevado a la situación que hoy vives, por lo cual sufres y no eres feliz. Pero Dios te quiere sacar de ahí. Porque Dios sacó a Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela, es decir, de lo que él era, de sus raíces. Amén. Que eran de pecado, que eran de iniquidad. Porque hoy lo que tú eres te ha llevado a ser lo que en estos momentos estás viviendo. El rechazo de la gente muchas veces, por un temperamento y un carácter que es inaccesible a las personas, que no tiene perdón por ningún lado. ¿Estamos comprendiendo esto? Y decíamos también el domingo pasado, somos nosotros el eje del mundo. Todo debe girar en torno a nosotros. Somos nosotros los que queremos dominar, tener la verdad, tener la razón. ¿Está entendiendo? Y defendemos con argumentos la supuesta verdad y la supuesta razón que nosotros tenemos. Y contra el mundo vamos, y el mundo tiene que rendirse a nosotros. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? ¿Hay alguien aquí así? Eso era yo. Amén. Y Dios envió a sus Nabucodonosores. ¿Entiende? La palabra de Dios nos cuenta una historia de un emperador, de un rey, Nabucodonosor, que cogió a los higos malos, es decir, a los israelitas que no aceptaron, a través de quién, del profeta Jeremías, el llamado de Dios a la rendición. Porque muchas veces, o yo diría que en todo tiempo, debemos aprender a por debajearnos. ¿Cierto que esa palabrita la ha venido utilizando Dios en los 3 últimos servicios? ¿Aprender a qué? A por debajearnos. Pues, ¿sabes una cosa, Shirley? Esos israelitas no se quisieron por debajear. Ellos decidieron enfrentar a Nabucodonosor. ¿Usted me comprende? Y dice la Biblia que Nabucodonosor obviamente los sometió. Porque es que si tú no aprendes por las malas, aprenderás. Por las buenas aprenderás por las malas. Y Dios cogerá a un Nabucodonosor para que haga esto. ¿Se acuerda el domingo pasado? Y muera tu soberbia, tu iniquidad, tu maldad, tu resistencia. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Usted lo comprende, lea la Biblia para que usted vea todas esas historias y usted las viva. Porque lo primero que el Señor hizo en mí fue poner amor por su palabra. Y ahí empecé yo a descubrir las respuestas, Janet, de mis preguntas. Amén. Muchos se preguntan, ¿por qué a mí esto y esto y esto? Amén. Esperando una respuesta desde la lástima de Dios, que diga, por ejemplo, porque fulano y sutano son malos y te hicieron un daño grande a ti, y ahora yo los castigaré a ellos. Eso es lo que muchas de nuestras respuestas, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestra alma, esperan que Dios diga. Amén. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Ahí en la Biblia está. No son otros los causantes de nuestras desgracias, sino nosotros. ¿Me entendió? Los higos buenos que sí aceptaron la voz de Dios fueron protegidos por Dios y fueron al exilio. El exilio significa lo que los venezolanos están haciendo hacia Colombia. Ellos se han venido a exiliarse acá en Colombia, es decir, a refugiarse, a buscar mejores horizontes, porque en su tierra están sufriendo.
¿Me comprende? Allí en el exilio es donde uno aprende la lección de la vida. Porque en su propia casa, uno que hace, despilfarra y malbarata lo que Dios le da. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Hasta ahora hemos malbaratado la vida que Dios nos ha dado. Y yo lo aprendí cuando Dios me empezó a poner amor por su palabra. Y yo empecé a buscar en la palabra las respuestas de por qué yo había caído en el abismo donde estaba. Lo primero que Dios hizo fue ponerme ¿qué? Amor por su palabra. Lo primero que usted le tiene que pedir a Dios es que le ponga ¿qué? Amor por su palabra. Y en ese amor que Dios me puso por su palabra, yo empecé a buscar, a leer la Biblia. 2, 3 veces me la leí y repetía capítulos y buscaba historias. Amén. Y en esas historias y en esos testimonios de vida que siempre acostumbré a escuchar, ahí encontraba las respuestas de Dios. Porque Dios te responde. Lo que sucede es que nosotros no entendemos porque tenemos nuestros oídos cerrados por nuestra prepotencia, por nuestros argumentos. Porque no hay peor ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no va a ver. Y así anduve ciego, sin ver durante mucho tiempo. Porque lo que veía era lo que mi mente me decía. Yo era la víctima. Y los demás eran los verdugos. Los verdugos. Con B pequeña, no con B grande. ¿Está entendiendo, hermano? Pídele al Señor que lo ayude. Abra su corazón. Pídele a Dios que lo primero que coloque en su vida sea hambre. ¿Era qué? Hambre. Pero ¿de qué sirve la palabra si no la entiendo? Lo segundo que Dios me dio, y es lo que hoy vamos a enseñar, fue entendimiento. ¿Pero en qué consiste el entendimiento? Porque muchas veces las personas creen que el entendimiento es la racionalidad que tú le colocas a la palabra para comprender lo que Dios dice a otros y no a vosotros. El entendimiento, Janet, consiste en que cuando lees la palabra, tú entiendes que el demonio del que hablan ahí eres tú. Eso es el entendimiento. ¿Sí me comprende? El entendimiento es llegar a comprender que el pecador soy yo. Que el fariseo que oraba en el tiempo fui yo, en el templo, durante mucho tiempo, era yo. Oraba conmigo mismo. ¿Está escuchando esto? Ayer, voy a traer el ejemplo de ayer de un mensaje por WhatsApp. Alguien me dijo, gracias porque yo he recibido la palabra de Dios a través de usted y esa palabra me ha ayudado mucho. Yo le dije a esa persona, yo prefiero, mi amada hermana, que le pidas al Señor, no que oigas la palabra a través de mí, sino que oigas a Dios por mi boca. Hay una gran diferencia, ¿cierto, Chile? Oír la palabra de Dios a través de mí es oír a Humberto. Y eso que va a producir en nosotros enojo, rabias, iras, inconformidades, choques de pensamiento. Pero si tú oyes a Dios, yo creo que eso te llevará al piso, a estar de rodillas en el templo. Y ese es el gran problema de esta iglesia, ¿sabes? Y es lo primero, hermana Merly, que hay que pedirle a Dios. No escuchar a Humberto, ni la traducción de Humberto, ni lo que Humberto está diciendo. Porque Humberto es un ser humano pecador como usted. Usted lo que necesita es escuchar a Dios
a través de un verbo. Eso es lo que usted le tiene que pedir. Gracias, pastor, porque lo que usted dijo, no me ofenda, que yo no he dicho nada. Gracias, pastor, por lo que me dijo. Yo no he dicho nada. No me haga que yo le robe la gloria a Dios. ¿Está escuchando? Usted le tiene que pedir al Señor que lo ayude a escuchar a Dios a través de esta voz. Porque es que ese es el gran problema. ¿Viste lo que dijo? Era contra mí. Esa vida nunca va a cambiar. Y eso fue lo primero que yo le pedí a Dios. Ayúdame a escucharte a ti. Abre mis oídos para oírte. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Eso es lo que usted le tiene que pedir al Señor, ¿sabe? Porque es el gran obstáculo del diablo que está en usted. El diablo que está en usted, es decir, la mente suya, no le va a permitir nunca escuchar a Dios. Él va a querer decirle una cosa distinta a lo que Dios le ha dicho. La serpiente todo el tiempo se lo ha enseñado. Con que Dios ha dicho, eso es lo que, cuando usted se va y usted empieza a reflexionar lo que Humberto dijo, el diablo le empieza a decir con que Dios ha dicho. ¿Cuántos entienden eso? Así que pídele al Señor que lo ayude, para que lo primero que Dios le regale a usted sea amor por la palabra. Es decir, deseo de leerla, de escudriñarla, de encontrarse usted ahí en esas historias que relataron esos hombres que tuvieron esas experiencias con el Dios vivo, no con el Dios mitológico. ¿Me comprendió? No con el Dios del judaísmo, ni con el Dios griego, ni con el Dios de la invención de la mente de ninguno, sino con el Dios real, vivo, concreto, que tiene el poder para cambiar la realidad de la gente que lo busca. Ese es el Dios que usted tiene que aprender a buscar. Y pedirle al Señor que Él, ese Dios, le ponga a usted amor por su palabra. ¿Sabe por qué? Porque es que la carne es contra el espíritu, Shirley. Tú siempre vas a rechazar a Dios. ¿Entendió eso? Usted, de su propia naturaleza, usted siempre lo va a rechazar. Usted tiene que traspasar esa barrera. Porque es una barrera, es un obstáculo. Es un obstáculo del pecado que toda la vida, desde el día que nació y hasta el día que se encuentre con Jesús, habita en usted. ¿Están comprendiendo eso? Siquiera uno que lo entienda será suficiente. Así que esfuércese por ser ese uno. ¿Me está comprendiendo, hermano? Yo debía morir. Así dice Romanos 12. Yo debía morir. Yo debía morir. Amén. ¿Para qué? Para poder nacer de nuevo. Debía morir. Mira que debía morir. Una de las cosas, el demonio más grande que tiene un ser humano son sus argumentos. ¿Son sus qué? Argumentos. ¿Para qué sirven los argumentos? ¿Para qué? Para defendernos. ¿Pero defendernos de qué? ¿Sirven para defendernos de qué? ¿De qué? De quien creemos que nos está acusando. Judí, usted tiene la culpa de tal y tal cosa. No, pastor, yo no tengo la culpa. Solo que él me propuso y yo acepté. Esos son los argumentos. ¿Sí me comprende? Si usted saca eso y lo pone así aquí, lo desmenuza y empieza a buscar el culpable, ¿cierto? Quien tomó la decisión es el culpable. ¿Entendió eso? El que toma la decisión es el que es el culpable. ¿Quién tomó la decisión?
Judy. ¿Está comprendiendo? ¿Usted quién es el culpable? Diga, ¿quién es el culpable? Acúsenla, acúsenla. Pero nosotros con nuestros argumentos queremos tapar el sol con las manos, decir que eso no es luz sino oscuridad, que esto no es azul aguamarina sino rojo. Queremos ver las cosas como nosotros queremos que los demás las vean. ¿Está comprendiendo esto? Así que pídele al Señor que lo primero que Dios coloque en usted sea amor, sed, deseo por su palabra, de leerla. En principio no la va a entender, pero debe pedirle algo más, y es el mensaje de Dios. Entenderla. Oye, entenderla. Entenderla es lo segundo que usted debe pedirle al Señor. Entenderla. Mire, la palabra de Dios es para la vida, y si yo no la entiendo, no podré descubrirme en ella, porque el entenderla, y ahí voy, no significa que usted la exponga. Una exposición teológica de lo que según usted cree que ahí dice. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? No, que el manto de Turín, que el no sé qué, que cuántas mujeres tuvo Pedro, que cuál mar es el de Galilea o es el mar Mediterráneo. No, que la tumba estuvo aquí, que no estuvo allá. No, que el velo no sé qué. Nadie le está hablando de eso. Eso no transformará su vida. ¿Ha entendido, Heidi? Entenderla, ¿sabe qué significa? Entender su vida y lo que ocurre en usted revelado ahí. ¿Cuántos pillaron eso? Entender su vida y lo que está ocurriendo en usted, que ya está revelado ahí. Mire lo que le voy a enseñar. Aquí está en este pequeño papelito. Empezar a entender desde la palabra por qué mi vida era un desastre. Empiece a entender desde la palabra por qué hoy su vida es un desastre y está como está. Amén. ¿Por qué estás hundido en el lodo? Eso es lo que hoy Dios te va a enseñar. ¿Está comprendiendo? Y solo lo van a recibir los que tengan hambre por la palabra. Amén. Los que quieran descubrirse en cada historia que allí está contada. Vamos a ir al libro de Efesios. Búsquese el capítulo 4. Voy a resaltar el verso 17 al 25.
El domingo pasado Dios nos regaló una palabra en Romanos que decía: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y que la conclusión que Dios nos regaló era que debíamos morir, o ese ser que somos nosotros, que es Heidi, que es cada uno de nosotros, debía morir para permitirle a Dios habitar aquí. Porque el lugar de Dios debería ser la mente del hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu en griego significa el ser de la persona. ¿Cuál es el espíritu de ella? Merli. ¿Y cómo es ese espíritu? Temperamental. ¿Cómo más es ese espíritu, Merli? Dígame. Como que yo soy la que domina. Dominante, de un espíritu dominante, temperamental. ¿Cómo más es ese espíritu? Lo primero que tiene que hacer es hacer eso. Por lo menos verse. Ver qué espíritu es usted. ¿Por qué? Porque en mis preguntas todo el tiempo yo siempre veía que mi situación era consecuencia del mundo exterior. ¿Me comprende? Mi situación a la que yo había llegado, mi sufrimiento, mi padecimiento, era por causa de los egipcios que me rodeaban. Amén. Y no por el espíritu de Humberto que estaba en mí. ¿Cuántos comprenden eso? Lo primero que debemos hacer es ver quién es Jorge Páez. ¿Quién es Janet Alante? ¿Quién es Heidi? Eso es lo primero, Merly, que usted tiene que descubrir. ¿Sabe dónde lo debe descubrir? En Peniel. Eso fue lo primero que hizo Jacob. Allá Jacob se vio él. El ángel le preguntó: ¿y tú cómo te llamas? Y él le dijo a Jacob. Al decirle Jacob, eso lo que simboliza y significa es: él se descubrió a sí mismo delante de Dios y mostró a Dios quién era él. ¿Me comprende? Eso es lo primero, Yolima, que usted tiene que hacer. ¿Quién es Yolima? Ahora se lo entiende mejor. Renovados en el espíritu de vuestra mente significa descubrir qué espíritu es el que habita en usted. Ven que le explico algo más profundo. Los griegos creían que en el universo existía, ¿cómo explicarle cómo? Por ejemplo, la soberbia estaba en el universo, la ira estaba en el universo, el odio estaba en el universo. ¿Me comprende decirle esto? Todas las cualidades de un ser humano estaban en el universo y las personas le abrían puertas a esos seres, espíritus, para que entraran y habitaran en ellos. ¿Me hago entender? De manera que había una persona llena de todos esos seres y espíritus. Todas las personas estábamos llenas de esos seres y espíritus. Por eso es que Pablo, como él le habla a los griegos, le dice: renuévense en el espíritu, los espíritus que viven en su mente, y saquen todos esos espíritus de ustedes para que el espíritu de Dios pueda habitar en ustedes. ¿Cuántos entienden? El espíritu de Dios es la palabra. No es un espíritu como el que los griegos creían, sino este
estas palabras que usted está escuchando, que son Cristo, que están ahí en la Biblia. Esas palabras son Dios. Esas palabras que son Dios son las que deben habitar en tu mente. Recuerde que esa fue la conclusión del domingo pasado. Ahora, a continuación, si esas palabras que son Dios deben estar aquí, tú tienes que desaparecer de ahí, porque tú y Dios no pueden cohabitar. ¿Cuánto me están entendiendo? El pecado, o sea, la carne y el espíritu no pueden cohabitar, Chile. Es decir, un espíritu de altivez, de arrogancia, de orgullo, de soberbia, de creer que yo siempre tengo la razón, no puede cohabitar con la humildad de Cristo. Son como agua y aceite. Con por debajearse no pueden habitar. La soberbia no puede habitar con el espíritu de por debajearse, con el espíritu de la humildad, de la mansedumbre, de la bondad. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tú tienes que desaparecer. Si es que quieres, obviamente, porque es que también está que haya una voluntad en ti, porque Dios puso en ti una decisión propia, un libre albedrío. Tú decides si sí o tú decides si no. ¿Comprendió eso? ¿Cuántos entienden eso? Por esa razón es que lo primero que usted tiene que hacer es descubrirse quién soy yo. ¿Por qué? Porque en mi proceso, imagínese usted, yo le echaba las culpas a todo el mundo de mi situación. Tenía un espíritu de qué, vamos a ponerlo. Tenía un espíritu de qué. ¿Cómo se llama ese espíritu cuando uno le echa las culpas a todos los demás y uno es inocente? ¿Cómo se llama ese espíritu? ¿Cómo? Eso. ¿De qué? ¿De qué? Eso, por ahí va la cosa, pero tiene un nombre específico. ¿Me puedes ayudar, Shirley? En psicología, ¿cómo se llama cuando una persona viene a ti y entonces te cuenta su historia? Imagínense que la mujer mía, los hijos míos, el jefe mío, todo el mundo me ataca, todo el mundo lo tengo. ¿Ese espíritu cómo se llama? ¿Cómo? Minusvalía. O sea, como que él es el menos y los demás son los culpables. Ese espíritu está en mucha gente. En las iglesias le llaman de autocompadecerse, autocompasión. Ese espíritu está en mí. Yo era la víctima de todo el mundo. ¿Por qué estoy en esto? Porque me engañaron, me metieron en el lío, no sé qué, me hicieron nada. La palabra, al empezar a leer la palabra de Dios, yo me vi, por ejemplo, en Jacob. Jacob tuvo un espíritu de autocompasión. Espíritu no es más en psicología que cada una de las formas de ser del ser. ¿Sí me comprendes? Todo lo que tú eres, para los griegos era un espíritu que había en ti. ¿Me comprende? Algo así como, ¿se acuerdan de la musa? Como un hada que viene y se te mete, pues tienes un espíritu de esto, un espíritu de ingeniero, un espíritu de arquitecto, un espíritu de abogado, un espíritu... ¿Sí me está comprendiendo? Usted tiene que descubrir quién es usted. ¿Y cómo lo descubre? ¿Verdad? Es cuando Dios te va abriendo los ojos. Ahora entiendo que yo salí de la empresa fue porque Dios vio en mí un espíritu de ¿qué? De argentino, chef. Vos sabés que somos lo mejor en el planeta. ¿Cierto? Usted trabajando en una empresa chilena, que están ahí pegados a los argentinos, ven, también somos la otra parte mejor del planeta.
Entonces ya usted se estaba convirtiendo en la mejor parte. Y llegaba la pobre vendedora de la empresa para la cual usted trabaja hoy y usted la humillaba. Niña, ¿y ese plastiquito qué? Mira. Ay, no, pero dile a tu jefe que qué porquería. Nos reímos. Pero todas esas actitudes generan en el universo, en la vida, puntos en pro o en contra. ¿Sabe que son puntos en pro o en contra? Que tarde o temprano ella pagará por lo que está haciendo. ¿Estás comprendiendo eso? No creas que tu arrogancia no te será cobrada, que tu altivez es pasada por alto. La paga del pecado es muerte, en la Biblia lo dice. Y eso es lo que usted acumula. Dios no dará por inocente al que ya lo sabe. ¿Me está entendiendo? De todas maneras, todo eso que yo hice se me iba notando hasta que llegó un momento en que todo se juntó y chupundum. ¿Está comprendiendo esto? ¿Cuántos me están entendiendo? Era necesario que yo, a través de las historias de la Biblia, yo descubriera los espíritus que estaban en mí, por decirlo de esa forma griega o religiosa, que es como a veces más comprensible para la gente. Era necesario que yo descubriera quién era yo. ¿Comprende esto? Usted debe descubrir quién es Jorge Páez. ¿Pero cómo? Ahí en la historia bíblica. A punta de clamarle y gemirle a Dios, abre mis ojos. Es que, ¿qué significa el abre mis ojos? Hacerte ver, espérame esto, escúcheme, ¿quién eres tú desde Dios, no desde ti? Ahorita que le pregunté quién era usted, le fue difícil decirlo. De pronto porque había cosas que confesar que no quería confesar. O de pronto porque uno se queda con la mente en blanco porque no ve nada. ¿Qué ve? Yo le digo, nada, soy un ángel del cielo, se me falta la aureola. Soy la víctima de todo el mundo. ¿Me está comprendiendo? No vemos nada. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están ¿qué? Ciegos. Lo que usted le tiene que pedir a Dios es: abre mis ojos, déjame verte, yo quiero verte. ¿Sabe qué es ver a Dios? Ver quién eres. ¿Comprendió? Hay muchos que quieren ver a Dios al viejito con barba. Eso no existe. ¿Entendió? ¿Entendió? No hay santo en el universo que tenga la capacidad de poder ver a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es la palabra. Amén. Y cuando Dios te invita a descubrirla, no es, vuelvo y le repito, el razonamiento tuyo teológico o desde tu entendimiento que tú has entendido, ¿sí me comprendió? Que interprete esa palabra. ¿Cuánto comprende? Esa palabra no la puede entender el razonamiento humano. La mente tuya, sucia, corrupta, llena de pecado, no tiene la capacidad de entender lo que Dios dice. Necesitas un proceso, morir. Y para morir tienes que descubrir qué tiene que morir. Es decir, tienes que verte. La mujer que estaba a los pies de Jesús llorando, durante ese tiempo que ella duró ahí llorando, ella empezó a ver una retrospectiva de todas sus... ¿Ella que era una qué?
¿Qué era ella? Adúltera, prostituta. Entonces ella empezó a ver toda su prostitución de toda su vida. Mientras lloraba, todo su pecado salía de sus ojos y caía a los pies de Jesús. Ella empezó a verse. Cuando ella terminó de llorar, recuerde que Jesús le dijo que ya había quedado limpia de todos los pecados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya Jesús en el espíritu había visto el espíritu de ella gemir y llorar por lo que ella había hecho en toda su vida. Cosa que no vio en Simón el leproso, y por eso Simón no solamente se quedó con su lepra, sino que tampoco fue salvo. ¿Usted me está entendiendo todo esto? ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿me estás comprendiendo, Heidi? Si ves que este análisis de la palabra no es igual al análisis que usted ha escuchado en otras partes, porque no es un análisis ni teológico ni desde la religión de ninguno, sino el análisis del Espíritu Santo para la vida práctica tuya. Amén. De esto se admiraban los fariseos cuando Jesús hablaba. Pero ¿y esa sabiduría de dónde la ha sacado a él? ¿Estás comprendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces lo primero que Dios colocó en mi corazón fue este anhelo, este deseo de descubrir ahí en la palabra mi vida. Así, Shirley, fue como mi vida cambió. ¿Sabe por qué? Porque yo empecé a descubrir que los demás no eran culpables, que el culpable era yo, que los demás no eran ninguno sinvergüenza, que el sinvergüenza era yo, que el ladrón era yo. ¿Me está entendiendo él? Y obvio, eso no es fácil. Eso va a generar un dolor en ti. Cuando tú empiezas a descubrir todo eso, eso va a generar un dolor en ti. Lo explicábamos el domingo pasado, ¿verdad? Es como el desprenderse. Cuando Dios empieza a desprender todos tus espíritus o todo lo que tú eres, amén, para al final no quede nada sino un templo vacío, pueda yo llenarlo de toda la revelación que está ahí. ¿Estás comprendiendo eso? Entonces de pronto había espíritu en mí y en ustedes también habrá de autocompasión. No, pastor, es que imagínense usted, que es que el que hizo fue este y este y este. Yo obviamente identifico al espíritu cuando está ahí. Y muchas veces usted verá que no respondo, sino que callo. Porque sé que no está preparado todavía para escuchar. Para enfrentar ese demonio que está ahí. El de lástima, el de autocompasión, el de ira, el de soberbia, el de yo tengo la razón. ¿Me está entendiendo? Imagínese usted pelear uno con un espíritu de yo tengo la razón. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Heidi, pelear con un espíritu de yo tengo la razón. Esas peleas no las doy yo. Hay que dejarlo, que en el proceso venga un Nabucodonosor, y si no le alcanza con Nabucodonosor, entonces venga un emperador egipcio, y si no le alcanza, venga el romano. En fin, Dios le tocó utilizar emperadores. Son otros símbolos. Son situaciones extremas en tu vida, que son las que eventualmente, ¿cómo dije? O sea, que puede que sí o puede que no te cambien. ¿Comprende? Esto es como el baloto. No se la gana nadie. Hay unas probabilidades mínimas. ¿Está entendiendo esto? Venga y le digo. Y saquémoslo porcentualmente. De todos los israelitas que salieron de Egipto, solamente 2
entraron a la tierra prometida. Si usted lo porcentúa, ¿sabe qué es porcentual? Dividir el número de los que entraron entre el número de los que habían. Eso da 0,0000000000001%. O sea, casi nadie. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso es que usted, mi amado, abra su corazón para que usted sea parte de ese 0,0000001%. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Pídele a Dios que lo ayude. Pídele a Dios que lo ayude. Amén. Mira, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no que andéis como los otros gentiles, que andan en qué, En la vanidad de su mente. mira que debía entender yo. Lo primero que Dios me dio fue amor por su palabra, y al darme amor, Marilis, yo empecé a mirar que cuando Pablo dijo eso, en aquel momento lo estaba diciendo era conmigo. Yo andaba como los gentiles, en la vanidad de mi mente. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que yo no era ningún cristiano, sino que yo era un religioso más de la multitud que hay, practicando lo que todo el mundo hacía. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí me entiende, Janet? Lo que eso quiere decir. No lo entiende. Ay, Dios del cielo. Cuando Dios empezó a mostrarme a mí quién era yo, en algún momento Dios me regaló esta palabra a 10, 15 años. Muchas veces yo la leí así como todos, sin entender qué quería decirme a mí Dios con esa palabra. Ese día en particular, el día de mi peniel, el día de mi encuentro con Dios, el día en que Dios se manifestó a mi vida en la zarza ardiente, yo pude entender y ver que a quien Pablo se refería que andaba en la vanidad de su mente era yo. Que yo era el pecador de los que ahí se habla. Que por causa de yo ser así, era que yo vivía como vivía. Pero ¿quiénes entienden eso cuando leen esa palabra? Que los que andan así son todos los demás. ¿Sí? Pero ¿cuándo llegará el día en el que usted entienda que a quien Pablo se refiere, a quien el Espíritu se refiere ahí, es a usted? Si tú eres cristiana, ¿por qué razón vives como los impíos? Es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuántos entienden eso? Si tú eres cristiana, ¿por qué todavía vives preocupándote por cosas que son triviales y que no tienen fondo? Trivial y que no tienen fondo. Denme un ejemplo de cosas triviales que no tienen fondo. La ropa, el color del pelo. Y yo no digo que usted ande desgreñado. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué vives pensando en el color de la casa? ¿En si tienes casa o no tienes casa? ¿Por qué vives pensando en cosas triviales que no tienen fondo? ¿Qué quiere decir que no tienen fondo? Eso no te va a servir para nada, para la salvación. Eso no cambia tu vida. ¿Por qué vives pensando en cómo se ve tu cuerpo, por ejemplo? Haz una dieta y adelgaza. Yo quiero que usted me entienda, hermano. ¿Por qué perdemos la vida o desgastamos la vida en cosas que no tienen importancia como todo el mundo? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué no pensamos en las cosas que son importantes para nuestro crecimiento como seres humanos? Es lo que Pablo está diciendo.
¿Por qué desgastarnos con esfuerzos? ¿Está escuchando esto? En cosas que yo no le estoy diciendo a usted que usted ande descuidado, sino que eso no es lo prioritario. En acumular y acumular cosas, riquezas, bienes, eso. Y si esta noche te vienen a buscar, dijo Jesús. Porque es que hay personas que obsesivamente el desgaste de su energía, de su vida, lo dedican a cosas que no tienen importancia. Amén. ¿Por causa de qué? Ahí lo está diciendo claro. De la vanidad de su mente. ¿De la qué? Vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es la vanidad? ¿Ah? Querer tener lo que no puedo. Dios del cielo. Vamos a preguntarle al que todo lo sabe. Vamos a ver. Según RAE. Mira, ahí dice: arrogancia, presunción, envanecimiento, caducidad de las cosas de este mundo, palabra inútil o vana e insustancial, vana presentación, ilusión o ficción de la fantasía. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la gente se desgasta la vida en cosas que no son útiles para su propia vida. Como por ejemplo, lo estético. Lo estético es lo aparente. Porque aunque te eches maquillaje, hay cáncer por dentro. Escúcheme bien y trate de razonar lo que le estoy diciendo. ¿De qué te sirve mostrar la apariencia de lo que no eres? Eso es vanidad. Y todo el mundo hoy se desgasta es por eso. Por mostrar lo que no se es. Vamos, te invito a un almuerzo si no tienes para la casa, para la semana. Eso es vanidad. ¿Está entendiendo esto? Lo que no es, dice allí, presunción. Presunción. ¿Está entendiendo esto? Presumir de lo que no se es. Todo el mundo anda, aún los cristianos, en esas conductas. Y no viven como Cristo. ¿Estamos entendiendo? Y por esas conductas usted se mete en líos. Porque usted le ofrece un kit para remodelar su hogar a través de Gases del Caribe. Y usted va y se somete solo porque el vecino arregló y en la casa mía es la que se ve más maluca. Ella agradece que tiene casa. ¿Me comprenden? ¿Cuánto lo están entendiendo, hermano? Así vivimos nosotros. En la vanidad. ¿La vanidad de qué? ¿En la vanidad de qué, Judí? De nuestra mente. O sea, vamos a ponérselo otra vez, porque es que
como no hubiera concentración, no sé. Esto pues digo que ya no andéis ¿cómo? Como los que otros gentiles, ahí dice otros gentiles, que andan en qué, en la vanidad de su mente. Tú andas pendiente a los zapatos, a la ropa, amén. Andas pendiente a lo que no es trascendente, a lo que no es importante, a lo que no garantizará que te vaya bien en la vida. Tus principios ya no son los principios de Dios, sino los principios del mundo. ¿Estamos comprendiendo? Teniendo el entendimiento que, es decir, ni siquiera entendemos y razonamos, o sea, no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Eso significa tener el entendimiento que entenebrecido, no ser consciente de lo que estamos haciendo. ¿Sabe que hay personas así? Miren, va uno manejando por la calle, escúcheme esto, va uno manejando y encuentra que alguien te hace un giro, tú vas en el carro tú, y de pronto alguien te hace un giro, y yo digo, esa persona ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. Casi hace que yo lo golpee y ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. Seis de la mañana, el equipo de sonido a todo timbal, y no es consciente de que hay gente a esa hora durmiendo. Porque las personas, aún en las iglesias, viven en un grado de ¿qué? De inconsciencia solo por lo que hay aquí. ¿Y qué es lo que hay aquí? Nada. ¿Está comprendiendo? ¿Estamos entendiendo todo esto? Teniendo el entendimiento ¿cómo? Ajenos ¿qué? De la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Léalo bien. Ahí Pablo nos está describiendo a nosotros, la iglesia de Jesucristo, que venimos a la iglesia todos los domingos, pero no entendemos ni papa de lo que Dios está diciendo, y por eso nuestra vida sigue igual todo el tiempo. Somos cristianos, ¿verdad? Y practicamos no lo que Cristo enseñó, sino lo que el mundo traza y demanda. Si el mundo pone una mujer ahí voluptuosa y toda esa, entonces todo el mundo, las mujeres quieren ser como ella. Y si ponen los hombres pechugones, todos los hombres quieren ser pechugones como esos hombres. Amén. Y si ponen canciones de reggaetoneros en un yate rodeado de mujeres que le echan fresco y le dan uva en la boca, todo el mundo quiere ser así. Y el amor por el dinero, todo el mundo se apasiona por el dinero. Y por los estudios y por saber más, porque piensa que entre más sepa, más plata vas a valer. Y ese es, así vivía Humberto Rodríguez, llevado por sus pasiones, por sus deseos, por sus motivaciones, por sus impulsos, es decir, por sus espíritus o por sus demonios. Amén. Esto, después que perdieron toda sensibilidad, es decir, yo, después que perdí toda sensibilidad, es decir, que no entendía, me entregué al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Le estoy contando allí mi vida. Ay, Dios. Hey. Pablo me estaba diciendo a mí
que ya yo, vuelvo al 17, Pablo me estaba diciendo que ya yo no debía andar como los otros gentiles. Yo era gentil, pero ya yo no podía andar como ellos. ¿Qué quiere decir gentil? Ya yo no podía comprar lo que quería y deseaba con lo que no tenía para tener que endeudarme y seguir en el hueco. Ya yo no podía seguir aparentando lo que yo no era realmente, sino que tenía que vivir con cero en la cuenta, que tenía incluso que pedir para poder vivir. Eso me lo estaba enseñando a mí Dios. Eso es lo que Dios le quiere enseñar a cada uno de ustedes. Por el amor de Dios, abran sus ojos. ¿Cómo andaban los otros gentiles? Así como yo andaba. ¿En qué cosa? En la vanidad de mi mente, en mi deseo por tener y tener y tener y tener. Miren, gracias a Dios podemos visitar ciertos lugares. Por ejemplo, a una panadería aquí en Barranquilla, La Bagueta. ¿Sí recuerdan? Por allá por Río Mar, ¿verdad? Entonces, cuando no saben dónde es, bueno, es la panadería más pupi de Barranquilla. Más pupi, más cara, obviamente. Entonces, cuando entras allá, yo le digo a Marilis, bueno, ella no tiene necesidad, pero yo sí. Bueno, hay que parar el, ya usted sabe. Y entonces caminar así, le digo, Marilis, cambia la cartera, póntela aquí. Y el celular aquí. ¿Sí comprende? Y usted entra y usted empieza a ver cómo pululan los demonios ahí, los espíritus de vanidad, de creerse más que todos los demás, de que yo voy primero en la fila y después tú, de que yo compro el pan más caro. ¿Sí me comprende? Así vivía yo, y eso yo hoy lo puedo ver, y es lo que yo quiero y le invito, y el Espíritu quiere que usted vea en usted, judío, porque se lo voy a decir también, usted es así, solo que no lo ve. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios me estaba diciendo a mí en ese tiempo, judía? Era que yo tenía que ver que todo eso que estaba ahí, estaba aquí. Todo eso que yo veía estaba aquí. Y era lo que me había conducido a mí al hueco en el que estaba. Mientras yo me resista, judía, en verlo, pasará mucho tiempo en el desierto y en el abismo. Entre más rápido yo lo vea, por supuesto que Dios, ¿me está entendiendo?, cambiará mi situación y mi historia. Y es lo que el Señor me estaba diciendo. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. Yo andaba como ellos. ¿Cuántos me comprenden? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué andaba como ellos? Verso 18, porque tenía el entendimiento entenebrecido. O sea, hoy el que no puede entender esto es porque tiene ¿qué cosa? El entendimiento entenebrecido. Y entonces ya dicen, el pastor dice que yo, pero yo no. Yo soy más humilde. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué cosa? El entendimiento, o sea, la razón, el razonar desde lo que Dios dice, no desde lo que tú piensas. ¿Cómo lo tiene Janet? Entenebrecido, o sea, no alcanzo a entender que yo, una persona tan humilde, sea así. No ven la arrogancia. ¿Sí la vio, Bernie? Por eso usted tiene que pedir a Dios que abra sus ojos. Porque es que al tener el entendimiento entenebrecido, María, tú nunca vas a ver quién eres tú. Vas a ver un ángel en ti. Y ese, mire,
Ese es el gran problema del ser humano. Los discípulos que iban hacia Emaús, ellos tenían el entendimiento como entenebrecido. No veían que Jesús iba al lado de ellos. ¿Me ha comprendido? Dice, por eso Dios los entregó a sus pasiones, porque tenían que el entendimiento como entenebrecido. Heidi, hasta que tú no te veas allí en las historias, hasta que yo no, el día que yo vi esto, yo me vi, porque obviamente también yo estaba ciego. Yo veía que yo era víctima del mundo. Y vamos a ver que yo era el culpable. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, lo primero que usted le tiene que pedir a Dios es que abra sus ojos. Amén. Y Dios la llevará. Tenía el entendimiento como entenebrecido. Y por esa causa yo vivía como ajeno a la vida de Dios. Siga leyendo, 18, no se aleja. Ajeno a la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que había en mí. Y obviamente, oiga, Judí, si usted supiera la rabia que a mí me daba cuando a mí me decían, una vez alguien de la familia inclusive, fue la persona que Dios usó para darme un sacudión. Porque yo empecé con mi demonio de autocompasión a decirle a esa persona qué era lo que a mí me había pasado en la vida. Vamos, imagínate tú que te acuerdas de este man, no sé qué, me metió en tronco de lío y eso sí, ponte problema. Ahora se me ha venido una cantidad de gente de un mundo de plata y la gente me busca para matarme y todo esto. Hasta el momento en el que el espíritu entró en esa persona y se paró a esa persona y me dijo, Eche, pero ¿y entonces tú que eres inocente? Usted sabe que el Eche es del costeño. Entonces, joder, entonces a ti, los demás son los que tienen la culpa y tú no. O sea, tú nunca vas a reconocer que tus problemas, no jodas, tú sí te quejas. Por eso es que vives como vives. Ese día se fue un cipote sacudió. Yo pensando que aquella persona me iba a decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Joder, ese man es un duro de... Vamos a ver. Fue todo lo contrario. Dios lo usó para meterme un sacudión y hacerme ver que el pecador era yo, no de quien yo hablaba. Ese día, ese entendimiento entenebrecido, llegó una luz que me hizo ver que el problema estaba en mí. Y es lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y por eso cuando alguien nos lo dice, nos enojamos. ¿Sí comprenden? Pero ese día, en esa persona, que ni siquiera es cristiana, Dios me habló. Porque es que hasta una burra me tenía que hablar para que yo pudiera ver lo que yo no veía. ¿Está escuchando? Mire. Fue tanto mi extremo, verso 19, que yo perdí toda sensibilidad. ¿Yo perdí qué? Toda sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la sensibilidad? ¿Buscamos en Google otra vez? ¿Qué es la sensibilidad? Es tu capacidad ¿de qué? De sentir y percibir lo que te tratan de decir. Tu incapacidad de sentir, percibir y entender lo que te están tratando de decir. Hombre, tú no estás gorda, man. Tú estás bien. Ay, no, yo estoy gorda, voy a hacer un préstamo en Mundo Mujer de 10 millones de pesos para quitarme esta barriga. Merly, pero si tú no estás gorda, tú así estás bien. Cuando vienes a ver, haces el préstamo en Mundo Mujer. A los 6 meses te están quitando el televisor, la nevera y todo lo demás porque no pagaron. Eso es lo que yo te quise hacer ver, Merly. Ahora estás flaca, pero estás en la calle. O me muero en la cirugía. O te mueres en la cirugía, que es peor. ¿Por qué ella no oía? Porque perdió ¿qué? Toda sensibilidad judía. Cuando Bartimeo le decía al Señor, abre mis ojos, él lo que le decía es, permíteme ser sensible y percibir mis pecados, mis errores.
Porque no es fácil que usted, que está acostumbrado a hacer lo que es, por ejemplo, el inconsciente de la moto que se cruzó. El man va con su moto hasta que no lo revienta una mula. Y ni así. Porque después va con su pata enyesada haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por la insensibilidad. No es capaz de entender el mensaje que se le está queriendo dar. Ese era yo. No entendía nada. Miren, me llevaron donde un pastor, aquí en la Magdalena, y ese pastor me dijo, cuando yo le conté el relato, él se sonrió, y yo por dentro dije, pues puerca se está burlando de mí. Claro, la carne es contra el espíritu estaba en el pastor, yo era pura carne. Entonces me dijo, tú siempre en tus historias tienes como una respuesta para todo, ¿verdad? Y él se reía. 10 años después fue que yo vine a entender lo que él me quiso decir. Como los discípulos, después que murió Jesús, fue que ellos entonces entendieron lo que él le había dicho. ¿Usted me está entendiendo? Porque yo tenía como el entendimiento entenebrecido y la sensibilidad bloqueada. Yo era yo y nadie más. Siempre tenía un argumento, me dijo el Shirley. Yo siempre tenía un argumento para justificar lo que yo era. ¿A quién le está hablando Dios allí? Abre el corazón, mano. ¿Sí? Esto es de la mejor voluntad de Dios para rescatarte. Yo siempre tenía un argumento. Señor Padre, vea que ese negocio no le conviene. No, pastor, pero es que fíjese que él me lo está diciendo, que tal, que partimos mitad y mitad y que allá tiene. Señor Padre, que eso no le conviene. No, pastor, pero es que fíjese que nosotros hicimos, entonces entre los dos montamos un capital. Señor Padre, que ese negocio no le conviene. A los 6 meses, no, pastor, ¿se acuerda que usted me dijo que el negocio no me convenía, pastor? A mí ese man se llevó todo, máquinas y todo, plata y todo, y hoy quedé. Eso fue lo que Dios le dijo hace 6 meses. ¿No se acuerda que lo único que Dios le dijo es ese negocio no le conviene? Y usted con sus argumentos, ¿está entendiendo? Con su insensibilidad, nunca lo entendió. No, yo. Entonces se fue y le dijo a Natalia, fíjate tú, mija, oye, el pastor está, yo no sé, como que mal espiritualmente, porque imagínate, tremendo negocio. Sí, viste, Italia, y es lo que me dijo ahí y que ese negocio no me convenía, pero tú sabes que, no, mira los pesos y todo es. Ahí está la mujer. Entonces Italia le dijo, yo por eso, padre, te digo que no vayas a esa iglesia. Yo, allá en la otra iglesia, allá a uno lo ponen a temblar y allá se bacán. Para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Estamos en el verso 19. Para cometer con avidez. ¿Sabe qué es la toda clase de impureza? Por ejemplo, eso, hacer un negocio en el que Dios no lo está respaldando. Ya, no significa encuerarse y no sé qué y salir a la calle, no. Es darle rienda suelta a Humberto Rodríguez. Ya, a lo que tú eres. Eso es con avidez, toda clase de ¿qué? Impureza. Impureza es nada en lo que Dios está. Mira que más me decía Dios el día que yo descubrí esta palabra. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, es decir, a mí Cristo me había enseñado, porque yo lo había buscado durante mucho tiempo, su palabra. Amén. Y Él me había enseñado que yo no debía ser así. Pero en todo ese tiempo que yo estuve en la iglesia, como estaba ciego, yo nunca lo vi. Entonces Pablo, el Espíritu, me estaba haciendo un llamado de atención. Abre los ojos. ¿Por qué tú, si eres cristiana, sigues así, que todo te da rabia?
Dios trata de abrirte los ojos y tú lo que haces es que eres reactiva. Y entonces al siguiente servicio no viene porque estás llena de rabia. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Jesús enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, entonces, verso 22, dejen de ser así. Mira cómo dicen el dejen de ser así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dejen de ser así. Para yo poder crecer, Nelly, yo tenía que dejar de ser así. Creer que yo tenía la razón, tener todos los argumentos, enojarme cuando me decían la verdad. Cuando me trataban de hacer ver, hacer como, no sé, crear una coraza, como lo hice con el pastor aquel. El pastor él se va a decir que yo que tengo la culpa, o sea, imagínate tú. No va a tener la culpa fulano y sutano y pereceno. Yo fui víctima en todo esto. ¿Cuándo yo iba a ver? Nunca. Ahí estaría, quién sabe si existiría. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? Esa fue otra de las canciones que me... ¿Dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? ¿Sí comprende? Abra el corazón, hermano. Abra el corazón, porque ese era yo. Imagínate un siervo de Dios y yo hable mal de él. ¿Por qué? Porque no me dio una solución. ¿Cuál era mi solución? Que él dijera así, esa gente es desgraciada, Humberto, ¿verdad? Oye, ¿cómo te metieron en ese problema, Humberto? Oye, pero eso es lo que muchos cristianos quieren, es que el pastor le ponga el sello a la teoría y a la verdad que ellos traen. Cuando el pastor le dice eso no es así, se van de la iglesia. Eso hice yo. Yo llegué allá y él me dijo que quédate aquí a orar. Y yo cuando empecé a ver que brincaban y todo eso, empecé a mirar las cosas raras y me fui, más nunca volví. Pero seguí arrastrado y hundido. Pero yo necesitaba una salida, ¿verdad? Y le seguía clamando al Señor: abre mis ojos. Y fue cuando Él empezó a revelarme estas cosas que están ahí, que tal vez usted no vea en usted, que gracias a la misericordia de Dios yo las vi en mí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué me quería decir el Señor? Saca todos esos espíritus que tienes tú, de autocompasión, de mentira. Mentira, mi vida siempre fue una mentira. De mentira. ¿Sabe qué es mentira? Comprar con una tarjeta de crédito, eso es mentira. ¿Está entendiendo esto? Ay, pastor, pero si eso lo hace todo el mundo, ¿y no te está diciendo Dios que no haga lo mismo que los gentiles? Que los otros gentiles. ¿Está escuchando? ¿Está entendiendo? Miren, vestidos del nuevo hombre. Verso 24. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, ¿qué me estaba diciendo Dios aquí? Heidi, ¿qué me estaba diciendo Dios aquí? Eso que yo era, no era creación de Dios. Era creación del mundo en el que yo crecí. Esta gente, tú eres creación, no de Dios. Y entonces a mí, ¿quién me creó?
Pues a ti te creó. Esa vanidad no la creó Dios. Esa arrogancia no la creó Dios. ¿Estás escuchando? Esa arrogancia, esa vanidad y todo eso que tú eres, eso tú lo adquiriste del mundo en el que tú vives. Bien, la pusieron ya, entonces hay que bailar. Cierro la aire mientras terminamos. Vea usted. Escúcheme que esto está en el punto más interesante. Gloria a Dios. Mire, nosotros no somos creación de Dios. Esto enojará a un religiosa. No voy más a esa iglesia porque yo no era creación de Dios. Hombre, usted es creación. Si usted fuera creación de Dios, no se comportaría como se comporta, porque el Hijo es digno de su Padre. Entonces, primero usted tiene que asumirlo, que usted era creación o es creación. Yo tenía que asumir que yo era creación de todo lo que yo vi y de todo lo que yo quise ser. Tener plata, por ejemplo, para tener dominio y control y poder y posesiones. ¿Está comprendiendo? Y esa motivación, porque cada uno tiene una motivación, esa motivación me llevó a ejecutar acciones para lograr conquistar la meta que yo quería. ¿Me comprende? Por mi propia cuenta y bajo mi propio esfuerzo, sin tomar en cuenta a Dios para nada, pero creyendo que Dios estaba ahí. Y fue lo que me llevó a la derrota y a la desgracia. Entiéndelo. ¿Estás entendiendo eso? Yo debía renunciar a eso. Primero debía entenderlo, verlo y entenderlo. Y al verlo y entenderlo y al comprender esta palabra, que Dios no estaba conmigo como yo creía que Dios estaba conmigo. Usted tiene que entender o llegar al punto, de entender que Dios no está contigo en el camino de vida que tú llevas. Aunque tú creas que sí está contigo, Él no está contigo, porque Él no cohabita con el pecado. En el momento que yo entendí eso, yo me sentí, pero una cosa vino aquí al pecho y me sentí, con razón estoy como estoy, porque Dios no está conmigo. ¿Cuántos entienden esto, hermano? A ese punto usted debería llegar. Cuando tú llegas a ese punto, Nerdy, cuando tú ves la tragedia, ¿me comprende? O sea, ves tu vida que no tiene agarradero, asidero, te ves en el abismo, ni siquiera en el aire, sino en el abismo. Cuando yo me vi en el abismo, fue que yo apelé, clamé a la misericordia de Dios. Pero mientras tú no te veas en el abismo, todo va a seguir igual. Eso es lo que le tienes que pedir a Dios. Bartimeo, cuando él sintió que Jesús venía, él se vio en el abismo y empezó a gritar y a clamar. Mire, hay mucha gente que vive la vida que vive y cree que esa es la vida que Dios le dio. Y esa no es la vida que Dios le dio. Esa es la vida que tú decidiste. Uno dice, no, como Dios manda. El que está mandando es usted y cada uno del que dice. ¿Está comprendiendo eso? Mire, yo debía renunciar a todos esos espíritus que estaban aquí, de vanidad, de ostentosidad, de poder,
debía renunciar a todos esos espíritus de arrogancia, de altanería, de altivez, de creer que era el que tenía la razón. Yo debía renunciar a todos esos espíritus. Y verso 24, vestirme del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es ese nuevo hombre creado según Dios? Es Jesús. Yo debía vestirme de Jesús. Jesús no era como yo. Yo debía vestirme de Jesús. ¿Cuántos lo están aprendiendo, hermano? Jesús no se va a enojar. ¿Me comprende? Jesús, cuando se va de la iglesia, no va a hacer un mal comentario y a tratar de sembrar cizaña. ¿Me comprende? Yo debía vestirme de Jesús. ¿Me está entendiendo esto? ¿Cuántos están entendiendo esto? Y ese empezó a ser mi anhelo y mi deseo, mi súplica a Dios. Pero debía entonces, verso 25, desechar ¿qué cosa? La mentira. La mentira. ¿Qué es la mentira? Hoy su vida es una mentira. Mentira es lo contrario a la verdad. ¿Está entendiendo eso? ¿Qué querrá decir una mentira? La mentira es el resultado de la vida que el hombre desarrolla. La verdad es la vida de Dios en el hombre. ¿Cuántos podrán descifrar eso? Ahí está quedando grabado. Usted ahí en su casa lo escucha otra vez y vuelve y lo lee. Yolima. ¿Oyó? Mira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo debía desechar la mentira. Yo quiero seguir un poco. Debía desechar la ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Al diablo. Claro, es que usted no se imagina cuando usted hace actitudes. Mire todo esto que yo debía hacer. Debía desechar la mentira. Debía desechar la ira. ¿Está comprendiendo? La mentira y la ira. ¿Quiénes aquí son iracundos? Entonces dirán, no, yo no, la verdad es que yo no. Esos son. Ay, no, padre, gracias. Mire, debía desechar, verso 28, el que robaba no robe más. Y usted dirá, no, yo nunca me he robado nada. Claro, le ha robado la paz a otro. Le robas el tiempo cuando le llegas tarde. ¿Sí ven que no ven? ¿Está entendiendo esto? Le has robado alegría a alguien cuando, pudiendo hacer algo por alguien, no lo has hecho. Mire, no robe más, ¿cierto? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, pero con nuestras manos no hacemos lo que es bueno. Amén. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es otra cosa. No compartimos. ¿Sí ven? 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿no? Eso es complicado. ¿Cierto? Mire todo lo que debe cambiar. ¿Están leyéndolo allí? Todo eso debía cambiar. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que cuando tú hables,
Oye, habla bien, habla para edificar a otros, o sea, no siembres cizaña, no hables mal. No hagas ver a otro como tú quieres que sea visto. ¿Estás entendiendo eso? Porque cuando tú hablas mal de una persona, así sea que tú estés contando y que lo que te hizo tu marido, tú lo que estás queriendo es que yo lo vea como tú quieres que yo lo vea, no como realmente esa persona es. Mínimo yo hablo con esa persona y entonces ahí la balanza se equilibra un poco. Ah, lo que pasa es que tú hiciste esto y esa parte tú no la dijiste. ¿Cuántos abren los ojos? A ver. Estamos entendiendo. Entonces no hables mal de la gente. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Todo eso debía cambiar en mí. Yo hablaba mal todo el tiempo de la gente. A fin de dar gracias a los oyentes. O sea, que el que te oiga que el que le está hablando es un cristiano. Mira todo lo que tiene que cambiar. ¿Usted lo está leyendo, Yolima? ¿Seguro? ¿Lo está entendiendo? Verso 20. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Yo era especialista en entristecer al Espíritu Santo de Dios. Me leí el libro Buenos días, Espíritu Santo de Benny Hinn. Lo invito a que se lo lea y después yo se lo explico para que no lo malinterprete porque se prestaría. Para que usted entienda algo de lo que es Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces todo el tiempo ofendemos al Espíritu Santo de Dios y no nos damos cuenta, ¿saben? Porque somos insensibles a Él. Entonces pídale a Dios que lo ayude, Heidi, que lo ayude, o sea, abrir los ojos y entender que la palabra de Dios es para la vida, para que usted no solamente Dios le dé amor por esas historias, sino para que también entienda. Mire todo lo que hemos entendido hoy, o por lo menos yo lo entendí, que Dios, todo eso me lo habló Dios a mí. Y hoy Dios se lo habla a usted, ¿para qué? Para sacarlo a usted de esa parte donde está. Amén. Así que no se duerma. Abre los ojos, los oídos, el corazón, el alma y entienda que lo segundo más importante que Dios quiere hacer, Heidi, es que entiendas lo que lees o lo que oyes, Janet. Entienda lo que lee en la Biblia y lo que oye. Y entenderlo, le voy a aclarar, significa no comprender racionalmente lo que ahí dice, sino lo que Dios te está diciendo a ti, judío. Cada vez que tú vengas a un servicio, reflexiona en tu casa, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Me dijo que era mentirosa, me dijo que era grosera, que era soberbia, que era altanera. Eso me dijo. Y eso es lo que tú le vas a entregar a Dios como sacrificio vivo. ¿Recuerda el servicio pasado? Como sacrificio vivo. Yolima, ¿qué le van a entregar a Dios como sacrificio vivo? Todo lo que eres. Toda tu autocompasión. Todo. Tu verte así como te ves. Víctima de todo el mundo. Eso se lo tienes que entregar aquí a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús.